hijo del dueño de esta empresa decidió separarse no solo de la empresa, sino de la familia también. Demandó que su padre le otorgara lo que le correspondía. Deseando que su padre estuviese muerto, pidió la parte de la herencia que legalmente le pertenecía a él. Esto causó gran debate social en ese momento, porque en ese entonces un hijo que hiciese tal cosa merecía ser sacado del testamento. Era una falta de respeto, era considerado un desacato social, una grotesca manera de pensar que tu padre estuviese muerto. Y entonces todos los ojos de las personas estaban puestos sobre este padre. ¿Qué haría? Porque tenía todo el derecho de negarse, tenía todo el derecho de expulsarlo de la familia, sacarlo sin nada, y sin embargo no fue así. El padre, de manera inexplicable, le concedió todo su pliego petitorio al hijo, le dio dinero, bienes, inmuebles, recursos, todo lo que le correspondía, pero de manera implícita también le dio algo todavía más valioso que el dinero. Junto con la herencia, ese padre también le dio algo que eventualmente sería más valioso al hijo que todo el dinero que justo había recibido. El padre le dio misericordia. Millones y millones de misericordia. Porque cuando merecía ser repudiado, recibió misericordia. Este hijo, contento por lo que tenía ahora, salió de su casa, de su aldea, y se dirigió al placer. Se dio placer hasta más no poder. Nunca dijo no a nada de lo que su cuerpo le pedía. Fiestas, mujeres, alcohol, desenfreno, todo lo que quería y más. Se gastó todos sus bienes, tal vez pensando que iba a morir en alguna de sus fiestas. No reparó en gastos para sus desenfrenos. No escatimó hasta gastar el último centavo, pensando que siempre habría más, hasta que no fue así. Cuando se gastó todos los recursos económicos que tenía, solo se quedó con la misericordia de su padre. Pero pensó que tal vez esa misericordia que su padre le había dado ya no valía nada. Después de lo que hizo, creyó que la misericordia que había recibido había perdido todo su valor. Y por lo tanto preparó un discurso conmovedor, emocional y hasta espiritual. Y con ese discurso en mano, se regresó a su padre y caminaba hacia su hogar, y la gente comenzaba a murmurar en cuanto lo vieron de regreso. Se burlaban de él, se reían de él, pero él seguía su caminar sin prestar atención a nadie. Llevaba consigo este discurso preparado, casi memorizado. Pero mientras más se acercaba a su casa, el peso de su culpa le era demasiado. Estaba arrepentido, avergonzado, triste, decepcionado de sí mismo. Y justo cuando pensó que no valía la pena, que era mejor regresarse y morir, vio la figura de su padre anciano. Pero la sombra de su padre no estaba inmóvil, sino que la vio corriendo hacia él. El hijo se quedó inmóvil, en shock, pero no el padre. El padre corrió hacia él, y cuando llegó hasta él, se afianzó del cuello de su hijo. Los brazos de este anciano padre temblaban de felicidad. Su hijo, quien estaba muerto, había regresado. El hijo sacó su discurso para leérselo, pero el padre se lo arrebató y lo tiró al suelo, y el padre no lo dejaba de besar, el padre no dejaba de llorar. El padre se quitó su anillo y se lo puso en su hijo. El padre se quitó su túnica y la colocó sobre su hijo amado, y el hijo estaba en shock. Se había gastado todo el dinero de su padre, pero la misericordia que su padre le había dado solo había aumentado en valor. El padre no era tonto, sabía lo que su hijo hizo. Pero ante el arrepentimiento de su hijo, lo único que valía ahora era la misericordia infinita hacia el hijo. Esta historia que se encuentra en los evangelios la hemos conocido como la historia del hijo pródigo, pero en realidad debería llamarse el Dios pródigo. Porque realmente no fue el padre quien perdió al hijo, fue el hijo quien perdió al padre. El padre no se movió ni un centímetro, el hijo fue quien se alejó a una distancia tal que perdió de vista al padre. Pero una vez que el hijo se arrepiente, entonces reencuentra a su padre, y gracias a la misericordia recibe perdón y familia y restitución. Y en un sentido similar, amigos, hoy vamos a ver que Dios se presenta como el Dios pródigo a Israel. Israel se había perdido, se había ido alejándose de Dios, abandonado al Padre, se había ido a lugares extraños, fuera de la voluntad de Dios para ellos. Pero Dios les está diciendo a través de este texto de Malaquías 3, vengan a mí. El texto que estamos por estudiar es el Mateo 11:28 del Antiguo Testamento, que dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar.
Eso es lo que nuestro texto de Malaquías está diciendo. Dios está diciendo, hey, no es muy tarde para regresar a mí. Recuerden que ya estamos bien entrados en nuestra serie El Rey y su Reino. Estamos situados en los últimos días del Antiguo Testamento. Y perdonen por favor si soy redundante, pero mi pasión es que quede clarísimo qué estamos estudiando, y lo pongo de esta manera. La primera parte de la historia, en la progresión del Antiguo Testamento, encontramos en Génesis. Y Génesis es la creación de todo lo que vemos, de todo lo que somos. El reino de Dios se instaló en el jardín del Edén, y después a través de Moisés se da la ley, y Moisés representa ese libertador que rescata a Israel de la esclavitud egipcia. Y después llega Josué, quien representa el conquistador, como Jesús fue ese conquistador. Josué conquista la tierra prometida, y llegan el tiempo de los jueces y representan a un mejor juez que habría de venir. Y después llega el tiempo de los reyes con el rey Saúl, y el rey Saúl es un rey frágil y débil y temeroso, y por lo tanto necesitamos la llegada del rey David, y el rey David representa la gloria, el esplendor de Israel, y las cosas iban muy bien, y podríamos pensar que el reino de Dios estaba por llegar plenamente en la tierra, y que Dios reinaría sobre todos y sobre todo el mundo. Pero llega el hijo del rey David, y el rey Salomón destruye lo que su padre había construido, y aunque era un hombre sabio, aunque era un hombre que tenía la bendición de Dios y construyó el templo de Dios, su corazón se apartó de Dios y causó el inicio de lo que sería la división del reino de Israel. Sus hijos dividieron el reino, y el reino del norte y el reino del sur, y el reino del norte eventualmente es destruido, completamente aniquilado por los asirios, y el reino del sur es destruido también. La ciudad de Jerusalén es destruida también, el templo se destruye por completo, y son llevados a Babilonia. Y vemos esta progresión. Y en nuestro estudio de Esdras, Nehemías, Esther, vemos cómo regresa las dos últimas tribus que existían a Jerusalén. No porque Dios estuviera tratando de inventarse una parte de la historia, no porque Dios estuviera nada más tratando de ser buenos con ellos, porque quiere instalar su reino en la tierra. Y Esdras, Nehemías y Esther nos dan ese recuento, y cómo casi fueron desaparecidos a través de Amán y de estos planes malévolos, pero Esther los rescata, y mostrando a la figura del Señor Jesucristo. Y finalmente llegamos a Malaquías, donde Malaquías es el último profeta diciéndoles al pueblo de Israel, hey, ¿no quieren ser acaso el reino de Dios? Y después de Malaquías llegan 400 años de silencio que solamente son rotos a la llegada del Señor Jesucristo. Entonces, llevamos ya varias semanas en Malaquías, y hemos visto que Dios les está llamando la atención por su falta de amor. Este Israel está alejado de Dios y no se han dado cuenta, pero Dios es fiel. Y Él siempre está listo para perdonar a sus hijos si tan solo ellos se arrepienten. Ese es el punto principal de este sermón, que Dios quiere que vean que Él nunca cambia. Su perdón siempre está disponible, siempre está al alcance de aquellos que se arrepienten. Y es una gran promesa para nosotros. Recuerden que Malaquías fue enviado a Israel para confrontarlos con ciertas filosofías, maneras de pensar, mentiras que ellos mismos habían creado, y luego que ellos mismos se habían creído. Y ya hemos estudiado 4 de estas filosofías. Como manera de repaso vamos a ver cada una de ellas. Hoy vamos a ver la quinta. La primera filosofía que vimos es: Dios, no nos amas. Si nos amaras, no estuviésemos en las circunstancias en las que estamos. Después ellos preguntaban: Dios, ¿en qué estamos mal? ¿De qué te enojas si traemos los recursos que tú nos pides que traigamos? Si traemos las ofrendas que tú pides que traigamos, ¿cuál es el problema? La tercera filosofía que estudiamos es: ¿en qué somos desleales? Y Dios les dice: en que ustedes tratan a su mujer como a basura, son desleales. La filosofía número 4 la vimos hace un par de semanas: Dios es injusto. No es justo, a nosotros nos va mal y parece como que a los que no creen en Dios les va mejor. ¡Qué injusticia!, decían ellos. Y la quinta filosofía que vamos a estudiar hoy, de 6, nada más nos falta una más, sería: hoy vamos a estudiar ¿en qué te robamos? Dios, ¿en qué estamos mal? ¿En qué te estamos robando? Hoy vamos a ver que Israel robaba a Dios y no sabían, decían ellos, cómo lo hacían. Pero para ellos todo está bien, y la semana antepasada exploramos el concepto de que ellos creían que eran el remanente fiel de Dios. ¿Ustedes recuerdan eso? Según ellos, habían dejado todo atrás por seguir a Dios. Ellos eran los fieles, los buenos, los espirituales, los devotos a Dios. Por eso estaban tan confundidos cuando Malaquías los confrontaba. Decía: pero ¿a nosotros, Malaquías? ¿Nos estás hablando a nosotros?
Porque cada vez que Malaquías les dice que están mal en algo, su respuesta inmediata es decir, ¿de qué estás hablando, Malaquías? Para nada, no, nosotros no. Pero con las predicaciones de Malaquías ellos no tienen excusa. Y sin embargo, te puedo decir algo. ¿Cuántas de estas filosofías replicamos nosotros también? ¿Alguna vez has dicho, Dios, no me amas porque me va mal? Yo no sé por qué Dios no me bendice si estoy tratando de hacer las cosas bien. ¿Alguna vez has dicho algo así? ¿En qué estoy mal si ya estoy viniendo a la iglesia, estoy leyendo mi Biblia? ¿En qué estoy mal? Tal vez te ha llegado alguna enfermedad y piensas, qué injusto, Dios, en permitir esta enfermedad a mí o a mi mamá. ¿No la ves? ¿No nos ves lo que hemos sufrido y todavía permites esta enfermedad en nuestras vidas? Yo creo que todos nosotros, amigos, somos culpables de creer en algún grado u otro estas filosofías. Y me parece bien que haremos a bien en arrepentirnos y entender que Dios no se aleja de nosotros, más bien nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Y quiero que vean el peligro tan real y al mismo tiempo tan sutil. Porque Israel se alejó de Dios estando dentro de Jerusalén. No sé si lo notas. Ellos creían que estaban bien porque estaban dentro de la ciudad de Dios, dentro de la capital de la sede del reino de Dios, pero no se dieron cuenta que sus corazones estaban muy lejos de Él. Así que vamos a ver 3 puntos esta mañana. En primer lugar vamos a ver vengan a mí, después vamos a estudiar roban de mí y en tercer lugar estudiaremos el punto reciban de mí. Vengan a mí, roban de mí, reciban de mí. Número 1, vean conmigo por favor, vengan a mí. Número 1, vengan a mí. Y leamos las pocas palabras que puse en la pantalla del versículo 6, porque son muy interesantes antes de continuar con el resto del versículo 6. Todos juntos en voz alta decimos, porque yo, el Señor... Me encanta la manera en la que esta porción comienza. Él dice, yo no cambio. Nosotros los seres humanos somos los cambiantes. Nosotros somos los que nos movemos, no Él. Puede parecer de otra manera, porque a veces sentimos que Dios está lejos de nosotros, pero este texto claramente nos deja ver que Dios no se mueve nunca. El autor de Hebreos lo dice así, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este es un atributo fundamental de Dios, su inmutabilidad. Dios no cambia de opinión, su naturaleza no es inestable. Y me gusta que empiece así, porque evidentemente Israel sí pensaba que Dios había cambiado, pensaban que Dios les había dado la espalda, pensaban que Dios los había traicionado. ¿Por qué? Lo mencionamos la semana antepasada, lo pongo otra vez, años atrás. Isaías había dado esta profecía, acontecerá que en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada, alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y un poquito más adelante en Isaías 12 dice, y en aquel día dirás tú, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Se supone, lo que está diciendo Isaías, que vendría un día en que este Israel que estaba disperso, Dios lo iba a traer de los 4 confines de la tierra e iban a ser gloriosos con estandartes y que todas las naciones los reconocerían. Cuando los judíos leen estas profecías de Malaquías, los judíos de Malaquías leen estas profecías, ellos dicen, nosotros somos los desterrados, estábamos desterrados, nosotros somos los dispersos, estábamos en Persia. Y cuando ven que el rey de Persia dice, regresen a Jerusalén, y cuando ven que Esdras y Nehemías reconstruyen el templo y la ciudad y las murallas y las puertas, entonces ellos piensan, nosotros ahora somos el reino de Dios. Estas profecías están por cumplirse. Ahora sí viene nuestra venganza en contra de todos los que nos han tratado mal. Ahora sí nosotros vamos a ser los más prósperos del mundo y tendremos alegría y bienestar y todos nos respetarán finalmente. Pero olvidaron que el rey no nada más quiere una ciudad. El rey también quiere ciudadanos, sumisos, fieles, obedientes. Y ese era el problema. Los judíos no querían al rey, solo querían sus bendiciones. Y amigos, esto no puede ser así. No podemos ver a Dios como el ente que nos va a bendecir,
Dios no nada más quería que sus ciudadanos regresaran de Persia a Jerusalén. Ese era un paso nada más, pero no el único. Dios quería que los ciudadanos le dieran su corazón a Dios, si es que verdaderamente querían ser ciudadanos del reino de Dios. Y para nosotros esto no ha cambiado. 400 años más tarde de que Malaquías predica este mensaje, el Señor Jesucristo se para enfrente de un campo junto a personas que están siguiéndolo. Y Jesús se voltea y les dice a las multitudes estas palabras que se encuentran en el libro de Lucas 14, 25, 27. Dice: grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y él volviéndose les dijo. Ahora, nosotros esperaríamos que les dijera: gracias por estar aquí, no hombre, qué honor que están aquí conmigo, llenen sus datos, abajo tenemos una mesa para ustedes que les podemos conseguir sus datos. Pero el Señor Jesucristo no quiere engañar a nadie. Y les dice las siguientes palabras: si alguien viene a mí, si alguien pretende ser mi ciudadano, en otras palabras, y no ama menos, es la palabra aborrecer, no es que tenemos que odiar a nuestros padres. Claramente Pablo dice a los Efesios que los hijos deben honrar a sus padres, ¿ok? Pero la palabra aborrecer habla de amar menos a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos, hermanas, y aún amar menos su propia vida. Entonces, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahora, podríamos decir: oye Jesús, pero ya están contigo, te están siguiendo, dejaron sus hogares y están contigo. Dice el Señor Jesucristo: eso no es suficiente, yo quiero sus corazones, no nada más sus cuerpos. Te puedo preguntar a ti esta mañana: ¿cómo estás tú? Porque puede que tu cuerpo esté aquí, sentado en la iglesia, pero que tu corazón esté lejos de Dios. Amigos, esto es serio. Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a nuestra familia y amigos y conocidos, pero Dios sabe la condición de tu corazón. Porque ¿sabes lo que termina pasando? Solo nos engañamos a nosotros mismos. Empezamos a creer nuestra propia mentira y comenzamos, como ya empezamos a creer nuestra propia mentira, de que yo sí soy creyente, no, yo sí amo a Dios. Entonces empiezas a cuestionar a Dios como Israel lo hacía y dices: oye, creo que, pensándolo bien, yo sí amo a Dios, pero más bien creo que Él no me ama a mí. ¿Por qué me va mal todo? Oye, creo que Dios es injusto. Oye, mi jefe que ni es creyente le va mejor que a mí. Y nos empezamos a enojar y nos empezamos a frustrar porque sentimos que Dios nos falló, sentimos que nos quedó mal. ¿Qué tan equivocados estamos? Pero te quiero recordar otra vez: Dios no cambia, nosotros somos los que cambiamos, y tienes que memorizarte esta verdad, porque es exactamente lo que Dios les está diciendo a ellos en el versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿Te das cuenta de la misericordia de Dios en sus vidas? Dios afirma que ellos merecen juicio y no obstante han recibido misericordia, lo cual es una verdadera paradoja, porque los judíos, ya vimos, creían que a los malos les iba bien. Ellos dicen: los malos les va bien. Pero aquí Dios les demuestra: hey, si no han sido destruidos, es gracias a que yo no cambio, dice Dios, a pesar de que ustedes han cambiado tanto y no se dieron cuenta en el proceso de que no era que a los malos les va bien, no se dan cuenta que ellos, siendo malos, no han sido destruidos y que solo por las misericordias de Dios no habían sido consumidos. Ahora noten por favor que nuestro texto dice que Dios les llama como los hijos de Jacob, y esto es interesante porque debería decir hijos de Israel. Es como generalmente se le llama a Dios, los hijos de Israel. Pero es interesante que les llama hijos de Jacob porque es la manera de hacerles ver que estaban actuando mal. Jacob, si ustedes recuerdan, tuvo 12 hijos que eventualmente se convirtieron en las 12 tribus de Israel, que se convirtió en la nación de Israel. Pero antes de todo eso, Jacob tuvo un encuentro con Dios en el cual Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel. Y eso tiene mucha relevancia, porque Jacob en su vida anterior había sido carnal, había sido mentiroso, había sido defraudador, se había disfrazado de su hermano con tal de recibir la bendición que le correspondía a su hermano, engañó a su padre, y cuando su hermano Esaú descubrió lo que había hecho, lo quiso matar, y Jacob tiene que huir, se convierte en un fugitivo, nómada, hasta que Dios le cambió su nombre, de Jacob a Israel. Y ahora eso quiere decir que Dios le estaba dando una nueva identidad, un nuevo propósito, un nuevo diseño.
Por eso es interesante que en este texto Dios no los identifique como los hijos de ese nuevo diseño, de ese nuevo propósito que se encontraba en Israel, sino que los identifique como los hijos de Jacob, lo cual nos deja ver que Dios los veía actuando como si no tuvieran identidad, como si no tuvieran propósito. No estaban actuando como los hijos de Israel, estaban actuando como los hijos de Jacob, mentirosos, carnales, defraudadores, tal y como Jacob lo fue. Amigos, Dios los veía claramente, sin maquillajes, sin máscaras, y no les iba a permitir seguir así, no porque estuviese enojado o airado, sino porque les estaba llamando la atención, quería que regresaran a casa. Vean conmigo versículo 7. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Esa era su identidad, esa era su tarjeta de presentación. Decían: ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy de la nación de Israel, que nunca nos hemos obedecido a Dios. Esa frase, desde los días de sus padres, no está haciendo referencia a su papá y su mamá biológico, está haciendo referencia a los padres de la nación. O sea, desde que la nación nació, dice Dios, todos han sido igual, desobedientes, apartándose de Dios, alejándose de Él, no guardan los estatutos de Dios, no respetan los estatutos de Dios, hacen lo que quieren. Y a pesar de todo eso, vean la segunda parte del versículo 7, dice: vuelvan a mí. ¿Y yo qué? Dice el Señor de los ejércitos. La idea es: regresen a casa. Dios les estaba diciendo: hey, no es muy tarde. Y es que Dios no cambia. Y si Él había prometido que sería un buen rey, y si Él había prometido que sería un buen padre, y que los rescataría, y que los salvaría, y que los defendería, y que si caían a manos de extranjeros, como fue lo que sucedió con los babilonios, Dios vendría a salvarlos. Si Dios les había prometido una tierra propia, esa tierra que había sido conquistada por pueblos más fuertes que ellos, pero Dios les dijo: ustedes la van a obtener. Si Dios les había prometido que enviaría profetas para tener una relación con ellos, y que a través del templo se podrían acercar a Dios, si Dios les dijo: yo estaré de su lado, nunca los desampararé, nunca los dejaré, nunca los olvidaré. Si Dios les había dicho que iban a ser una nación tan grande que sería imposible contar a cada uno de ellos, y si Dios les había prometido que el Rey eterno vendría a reinar sobre ellos, entonces Él dice: hey, regresen a mí, yo no cambio, mis promesas están sobre la mesa todavía. Regresen a mí, aquí estoy. Yo no me he ido, yo sigo aquí. Y dice Dios: los amo, los amo, los amo. Y a través de otro profeta llamado Oseas, Dios les había ya dicho: con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. No era una correa de metal, eran lazos de amor. Y fui para ustedes como quien alza el yugo sobre sus quijadas. Y me incliné y les di de comer. Dios habla con tanto amor a un pueblo que tiene tanto odio. Dios los amaba tanto. Dios los amaba tan intensamente. Por eso, 400 años después de la vida de Malaquías, Jesús empieza a caminar por las calles de Jerusalén y los voltea a ver y les dice estas palabras. Les dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, la que apedrea a los que son enviados a ellas. ¿Cuántas veces quise? Jesús está diciendo esto, lo cual nos indica que es Dios, el Antiguo Testamento. Jesús dice: ¿cuántas veces quise juntar a sus hijos y que las profecías de Isaías se hiciesen realidad, pero ustedes no quisieron? ¿Notas la misma intención? Por eso yo siempre digo, toda la Biblia es una sola historia, mostrarnos quién es Dios y cuál es su plan de rescate por la humanidad. Y en Malaquías estamos viendo que Dios quería que Israel regresara a Él, pero ellos no querían. Estaban convencidos que ellos no estaban mal. Es más, vean lo que le responden a Dios. En el versículo 7 dice: vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Pero ustedes dicen: ¿cómo? ¿Cómo hemos de volver? ¿Entiendes lo que están diciendo con esa pregunta? No están preguntando: dinos el mapa y la ruta para regresar. La idea de esta pregunta: están diciendo: ¿regresar de dónde? Si nosotros nunca nos hemos ido. Ellos están diciendo: ¿regresar cómo? Si nosotros no nos hemos movido jamás.
¿Ven la frialdad de este pueblo? ¿Ven la ceguera de corazón? Ellos dicen, ¿cómo que regresar a Dios? Malaquías, nosotros nunca nos fuimos, aquí estamos. Nos regresamos de Persia, dejé mi negocio por seguir a este Dios. Más bien fue Dios quien se ha ido, no nosotros. Nosotros estamos aquí, tenía a mis amigos y teníamos la escuela y teníamos el negocio y la empresa y dejamos todo por venir aquí y hemos trabajado en la construcción. Mira, Malaquías, ¿ves este templo? Yo puse estos tabiques. Yo construí, no me digas a mí que yo me he ido. Este es el corazón de los judíos de Malaquías. Aquí hemos asistido a todas las reuniones. Y mi abuelo fue el que puso esa puerta de allá. Y mi tatarabuelo fue el que estuvo ayudando también desde que llegó Sesbazar en Esdras 1. Nosotros no nos fuimos, Malaquías. Dios nos abandonó. Amigos, qué corazón tan duro, tan egoísta, tan carnal. Pero nosotros somos iguales. Podemos ver todas las cosas que hacemos para Dios, según nosotros. Ya vengo a la iglesia y ya doy dinero y me congrego. He sido cristiano desde bebé. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Sabes qué te está diciendo Dios a ti esta mañana? Ven a mí, no es muy tarde. Bien, ahí tenemos, vengan a mí, porque Dios les está ordenando que regresen a Él, pero ellos parecen estar muy confundidos. ¿Cómo que regresar? Pero pues aquí estamos, ¿de qué está hablando Dios? Y entonces Dios les contesta, ustedes roban de mí, ustedes roban de mí. Vean, en segundo lugar, roban de mí, versículo 8. Todos juntos leemos el versículo 8, está en la pantalla en voz fuerte, por favor. Dice, robará el hombre a Dios, pero ustedes me están robando. Pues, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Este pueblo estaba robando. Y Dios les dice, arrepiéntense de sus robos. ¿Y qué responden ellos? Dicen, disculpa, a ver, Malaquías, ay, si ya no te seguimos. ¿Robar de qué? ¿Robar cuándo? Y entonces Dios les contesta, ok, ustedes me están robando en sus diezmos y en sus ofrendas. En otras palabras, no estaban dando a Dios lo que les correspondía. Dios había dejado muy claro las porciones que cada persona que tenía que dar para la manutención del templo y de los sacerdotes. Evidentemente no lo estaban haciendo. Las ofrendas eran voluntarias, los diezmos eran los impuestos para la infraestructura de la nación. ¿Quién pagaba a los soldados? ¿Quién pagaba la limpieza? ¿Quién pagaba a los oficiales de gobierno? Los diezmos. Y noten, no dice el diezmo, dice los diezmos, porque no era un diezmo nada más, eran varios. En total un judío en ese entonces pagaba, o debería haber pagado, evidentemente no lo estaban pagando, pero debía haber pagado entre 25 y 30% de su salario, más aparte las ofrendas voluntarias. Y sin embargo ellos no lo estaban haciendo, se estaban robando lo que le pertenecía a Dios. No eran sus recursos, no lo habían producido ellos, sino que Dios les había dado la gracia para tener vida y energía, para trabajar, tener recursos. Pero este era el problema, amigos. En este momento en la historia de Israel había muchísima pobreza en la nación. Recuerden que ellos siguen presos de Persia, no los dejan ir. Entonces tienen que pagar tributos a los persas, tienen que pagar tributos a los gobernadores que los persas ponen sobre ellos para vigilarlos, y tienen que lidiar con un nivel de corrupción altísimo. Y en Israel no tenían la capacidad de ser autónomos para nada, estaban atrapados en su esclavitud a los persas, no podían ser una potencia económica en nada, no podían crear mercados, no podían crear canales de comercio, no podían crear ventas, no podían ir por el mundo y comercializar sus productos porque no tenían libertad nacional. Entonces, por ende, había mucha pobreza en la nación. Y aparte de esto, como si no fuese suficiente, había una sequía que no les permitía subsistir ni para sus propios alimentos. Entonces pongo todo esto sobre la mesa porque la idea aquí es que ellos se creían incapaces de cumplir con Dios. O sea, Dios, a ver, aparte de que no nos amas, y aparte que nos va peor que a los paganos, les va mejor a ellos, y aparte que eres injusto porque no tenemos nada, y aparte de que estamos esclavos de Persia, ¿todavía te quieres quedar con lo poquito que nos sobra? Esa era la mentalidad de los judíos. Su actitud era, oye Dios,
con todo respeto, Dios, no te mereces que todavía te demos nuestras ofrendas. La pregunta de los judíos era esta: Dios, ¿sientes realmente que te mereces nuestro dinero? ¿Ves algo aquí en este pueblo como que estamos muy felices contigo, como para todavía llevar las ofrendas? O sea, estaban ardidos con Dios, estaban furiosos con Él, y entonces no daban a Dios lo que les correspondía. Peor aún, ellos consideraban que si no daban, era culpa de Dios. Era como decir: Dios, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Si quieres que demos más, pues danos más, como decimos los mexicanos, dando y dando. Amigos, estaban condicionando a Dios con sus ofrendas y diezmos. No damos más, no te hagas Dios, no damos más porque tú nos das más. Es tu culpa. Muy parecido, por cierto, a lo que Adán le dijo a Dios en Génesis, ¿no es cierto? Dios le pregunta: oye, Adán, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé a ti? Adán, a ti, que tú no comieras. Y él dice: bueno, sí, pero es que fue la mujer que tú me diste. Dios, o sea, se te pasó. Me mandaste a la peor, me mandaste a la que me tentó, me mandaste a la que me hizo caer. ¿Ves cómo el ser humano siempre se justifica para pecar? Adán dice: la mujer que tú me diste. Los judíos de Malaquías dicen: no damos porque tú no nos das. Ve cómo nos tienes. ¿Tú qué dices, amigo? Cuando decimos: ¿por qué no leíste la Biblia esa semana? Y decimos: es que no tuve tiempo. De alguna manera estás acusando a Dios. ¿Por qué te enojaste con tu esposa? ¿Por qué no haces iglesia en casa? ¿Por qué no confiesas tu pecado? De alguna manera u otra, generalmente terminamos acusando a Dios. Podemos decir: oro para que Dios me sane, y como no me sana, por eso tengo depresión. Si me sanara, pues la depresión se me iría, pero Dios no me quiere sanar. Como Dios no nos provee más, estamos muy mal económicamente. Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios no me ve. Y lentamente nos hacemos como los judíos de Israel. Empezamos a pensar que Dios se ha alejado de nosotros cuando somos nosotros los que nos hemos alejado de Él. Ahora, sí quiero hacer una aclaración en este texto. Y lo vimos en la semana con textos fuera de contexto. Esto fue uno de los que estudiamos. El problema de robarle a Dios no era económico, no era dinero. Dios no quería su dinero. No necesita dinero Dios. Dios quería su corazón. Y el corazón de los judíos estaba atado, bien amarrado a las riquezas, aun cuando no tenían dinero. Por eso Pablo nos advierte en 1 Timoteo: la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Estén contentos con lo que tengan, dice Pablo. Porque nada hemos traído al mundo y nada podremos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos, se vuelve a repetir la palabra, contentos. El punto del dinero es estar contento con lo que tenemos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos, ¿qué dice? Y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Todos juntos leamos el último versículo, versículo 10 en voz alta. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Dios quiere que estemos contentos con lo que tenemos, no ser mediocres, pero estar contentos con lo que tenemos. Pero el pueblo de Israel estaba pasando exactamente lo que Pablo advierte: se estaban extraviando de la fe, torturándose con muchos dolores por amor al dinero. Iglesia, sí quiero hacer una aplicación aquí. Ten cuidado de amar el dinero. Si tu mente solo gira alrededor de tus bienes, lo que quieres tener y no te alcanza, lo que ya compraste irresponsablemente y ahora tienes que pagar por los siguientes 18 meses en adelante. Si tu mente solo piensa en cómo tener más o en lo infeliz que eres por no tener más, te tengo que decir que tienes una idolatría al dinero y está mal, porque estás robando a Dios.
Y podrías preguntar, ¿en qué estoy robando a Dios? Como los judíos lo hicieron. Y la respuesta es que en ese entonces los judíos de Malaquías recibían los recursos para que subsistieran y para que ofrendaran, pero se lo estaban quedando ellos mismos, y hoy Dios nos da para vivir nosotros, para fundar la obra de Dios, y en lugar de usar los recursos para eso, lo usamos para dar placer a nuestros deseos y nuestros sueños, y Dios dice, me estás robando porque los recursos que te doy no son para los fines que tú estás dibujando. Iglesia, cuidado con las tarjetas de crédito. Si tienes tus tarjetas hasta el límite, si constantemente estás pagando tarde tus mensualidades, si no puedes decir no a comprar algo, si pides dinero prestado constantemente porque quieres más, pide perdón a Dios por tu amor al dinero y date cuenta de que Dios te da recursos para su reino, no para el tuyo. Usa los recursos, por lo tanto, que Dios te está dando para los propósitos que Dios te ha dado. Me parece que vivimos en una sociedad sumamente materialista y estamos cayendo en la misma filosofía que los judíos cayeron. Podemos robar a Dios sin necesariamente llamarle robo. Invertimos en nuestra persona, invertimos en nuestro futuro, en nuestros autos, casa, ropa, educación, juguetes, comida, zapatos, computadoras, y no nos damos cuenta que son recursos que no nos pertenecían. Así que, amigos, por favor, sean conscientes de esta realidad. El dinero no es nuestro, el dinero es de Dios. Entonces, por favor, vean que el problema no es que Dios quería más dinero de los judíos. Ya era su dinero para empezar. El problema es que Dios veía el corazón de los judíos, veía su ambición, su lujuria por el dinero, su deseo por tener más, su no contentamiento por no tener. Están enojados por lo que no tienen, y ese deseo provocaba que le quitaran a Dios lo que era de Dios. Mucha atención aquí, amigos. Dios no estaba enseñando que tenían que traer más y más dinero al templo. No es lo que Dios está enseñando. Dios les estaba enseñando cómo podrían ser verdaderamente exitosos en la vida, porque al final del día eso es lo que pensamos que es el dinero, ¿no es cierto? Pensamos que el dinero es sinónimo de éxito. Creemos que tener dinero impresionará a otros. Creemos que tener dinero será porque nos esforzamos, porque nos lo ganamos con el sudor de nuestra frente. Y creemos que solo los que cumplen este paradigma de esforzarte, ser ambicioso y echarle muchas ganas, tienen dinero. Por lo tanto, yo quiero ser como ellos y quiero tener dinero. Pero aquí Dios nos está enseñando esto, amigos. Para tener el éxito bíblico, el mundo te dice, ten ambición. Pero para tener el éxito que Dios quiere que tú tengas, Dios te dice, ten sumisión. Ten sumisión. Es lo que Dios les está enseñando. Dice Dios, yo no necesito su dinero. No necesito el dinero que yo les di. Se los di a ustedes. Quiero más bien el corazón que ustedes se están quedando. Quiero tus intenciones, quiero tu devoción, quiero tu fe en mí. Piénselo por un minuto. Pensar en el dinero como lo que te hace feliz, ¿no acaso es idolatría? Cualquier cosa que tenga nuestra devoción y adoración a Dios, que no sea Dios, perdón, se llama idolatría. Ese era el problema de los judíos de Malaquías. Y cuando elegimos vivir de esa manera, invariablemente tendremos consecuencias. Vean lo que Dios les dice a los judíos en Malaquías, versículo 9. Con maldición, todos juntos leámoslo, vale la pena. Dice, con maldición están porque ustedes, la nación entera, me están robando. Dios no está siendo vengativo o caprichoso con ellos. Cuando leemos la palabra maldición, nos puede llamar la atención. Pero no es que Dios se lo sacó de la manga en ese momento porque lo hicieron enojar y pues ahora les va a ir una maldición. Dios se había hecho un pacto con ellos a través de Moisés cientos de años atrás. Y las estipulaciones del pacto consideraban el escenario que era no deseado, pero estaba dentro del pacto. ¿Qué tal si Israel deja a Dios como su rey? ¿Qué pasaría entonces? Y el pacto decía, la cláusula clarito decía, ¿qué pasa si Israel en un futuro decide dejar a Dios? Y esta es la cláusula que está en Deuteronomio 28. Sucederá que si no obedeces, es un pacto, es un contrato legal.
y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Entonces, cuando leemos que en Malaquías Dios les dice, ahora ustedes tienen maldición, no entendamos ese término como tú y yo lo ocupamos muchas veces, cuando lo usamos en un arranque de ira o de malas emociones. No. La palabra maldición era la consecuencia legal que entraría en el momento que ellos dejaran a Dios. No tendrían bendiciones, tendrían lo opuesto a una bendición. Pero otra vez Dios les dice, no tiene que ser así. Finalmente, vean conmigo, reciban de mí. Versículo 10. Juntos leamos el texto que está en la pantalla, por favor, todos juntos. Dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. La razón de traer el diezmo es para que el templo pueda funcionar. O sea, ellos no traían recursos al templo y el templo no funcionaba. Ellos no recibían, si el templo no funcionaba, ellos no recibían las bendiciones de tener un templo en función. En otras palabras, ni siquiera Dios quería el dinero para el beneficio de Dios, como si el dinero beneficiara a Dios. Dios quería que ofrendaran para que ellos tuvieran bendición. Ahora, quiero ser muy claro en este punto. La bendición que está por ofrecerles no tiene nada que ver con cosas materiales. Este versículo literalmente se ocupa para decir que Dios te va a bendecir con cosas materiales. A ver, literalmente Dios les está llamando la atención porque ya son materialistas. ¿Cómo Dios les iba a ofrecer más cosas materiales en cosas que ellos ofrendaran? Es ilógico. No damos nosotros para que Dios nos dé. Dios quería que ellos dieran para que ellos encontraran la bendición de poder ser felices, no en el dinero, sino en Él. Quería que dieran para que ellos viviesen plenos en Él. Dios no necesita nuestro dinero, Él quiere nuestra obediencia. Por eso vean lo que Dios les promete si obedecen en el versículo 10. Todos juntos leamos la segunda parte del versículo 10, esperen un tantito, ahí está. Todos juntos otra vez vamos a leerlo desde el inicio del versículo 10. Todos, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. De nuevo, este versículo suele sacarse de contexto porque se utiliza para prometer dinero a los que dan a una iglesia o a los que dan a alguna causa. Pero no es lo que Dios está prometiendo, para nada. Dios está diciendo, literalmente, si ustedes traen el diezmo al alfolí, en lugar de recolección de diezmos, las ventanas de los cielos se van a abrir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si leemos Génesis 7, tal vez nos ayude un poquito a entender esto. Génesis 7 dice, en el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Y leamos juntos en voz alta esta parte que dice, y las compuertas del cielo fueron abiertas. Ah, ¿que les llovió dinero? No, nos dice el versículo 12, cayó lluvia. Eso quiere decir que se abrieron las compuertas, cayó lluvia por 40 días, 40 noches, fue el diluvio. Entonces, con Noé Dios abre las compuertas del cielo, cae lluvia. Aquí en Malaquías Dios les promete, si recuperan su amor por Dios y dejan de robar de lo que no es suyo, Dios va a abrir las ventanas de los cielos, es decir, va a traer lluvia consigo. Evidentemente había sequía en la tierra, provocando aún más pobreza en Israel, crisis económica, sin cultivos, no había alimentos ni para ellos ni para su comercio, nada. Entonces, esa frase no habla de que Dios les va a hacer llover bienes, cuando literalmente el amor al dinero es lo que los tiene en este problema. Aquí literalmente dice, va a caer agua para sus cultivos. ¿Qué quiere decir esto? Mucha atención, que si había sequía en la tierra, el responsable de la sequía era Dios mismo. Y puedes ver la ironía de todo el asunto, ¿no? Ellos roban a Dios porque no tienen dinero. Dicen, no, pues ¿cómo vamos a entregar esto? Es lo que tengo para vivir. Se esfuerzan en sus cultivos. Dios no bendice, porque eso es la maldición. Dios no bendice con lluvias para sus cultivos, no tienen cultivos. Y
Y entre más roban a Dios, menos tienen. Y entre menos tienen, más roban a Dios. Y es un círculo vicioso. Trabajas mucho, pero tienes poco. Anhelas mucho y obtienes poco. No sé si te ha pasado eso. ¿Qué quiere decir? Que si haces las cosas en tus propias fuerzas y aparte le robas a Dios para hacer las cosas a tu manera, entonces estás destinado al fracaso. El salmista lo dice así, leamos juntos en voz alta, versículo 1 y 2 del Salmo 127, dice: si el Señor no edifica la casa, ¿qué? En vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, ¿qué pasa? En vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de su afanosa labor. Si Dios no edifica tu vida, no importa que tanto estudies, o que tanto inviertas, o que tanto le eches ganas en tu trabajo, será en vano. ¿Qué es exactamente lo que estaba pasando con los judíos de Malaquías? Pero nunca es tarde para arrepentirse. Y por eso Dios les dice: pruébenme. La idea es, comiencen a dar en fe y vean que yo no miento. Amigos, Dios sigue diciendo lo mismo hoy. El reino de Dios avanza a través de los fondos que damos para ese fin, y Dios dice: pruébame. Pero este versículo no nada más aplica para las finanzas, sino cada aspecto de tu vida. Prueba a Dios en tu vida personal. Prueba a Dios en tu noviazgo, en obedecer a Dios en tu noviazgo, y ve si Dios no va a bendecirte. Prueba a Dios en tu matrimonio. Prueba a Dios en tu trabajo y en tu escuela y en tus amistades. Prueba que es mejor obedecer al Rey en cada aspecto de tu vida. Versículo 11. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Por eso sabemos que está hablando de lluvia para los cultivos, porque literalmente había pestes, probablemente langostas, que se comían los cultivos. O sea, les estaba yendo como Deuteronomio les había dicho, si no obedecen a Dios. Destruían los cultivos, y después dice que la vid era estéril, ni su vid en el campo era estéril. Las mismas semillas que sembraban estaban estériles. No, o eran prematuras o no daban fruto. El punto es este: robar a Dios, le está diciendo Dios, robarme a mí no es un buen negocio, no te va bien. Y con esto no estoy sugiriendo que hay que obedecer a Dios para que no nos vaya mal, pero el texto es clarísimo: robarle a Dios no te da la ganancia que esperas. Quédate con la ofrenda de Dios, quédate con los talentos que Dios te ha dado, invierte la vida que Dios te ha dado en lo que tú quieras, y al final verás que no recibiste lo tanto que soñabas. Pero obedece a Dios y Dios se encargará del resto. Vean conmigo versículo 12: y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Esa era la promesa de un Dios fiel a un pueblo infiel. ¿Quieren ser bienaventurados? ¿Quieren ser doblemente felices?, les pregunta Dios. Entonces busquen mi reino, no el de ustedes. Iglesia, más allá de que espero que ustedes sean una iglesia generosa, más allá de que espero que lo primero que aparten a Dios sean sus ofrendas, lo que este texto nos está enseñando es que cuando robamos a Dios no ganamos nada, perdemos todo. Pero nunca es tarde para regresar. Y esta mañana Dios está diciendo: ven a mí. Si te has apartado, ven a mí. Si te has alejado, ven a mí y pruébame, porque yo nunca fallo. Oremos.